En este momento, mientras lees estas palabras, existe un instituto en Jerusalén que ya terminó de fabricar todos los utensilios sagrados para el tercer templo: los candelabros de oro puro, el altar de incienso, las vestiduras sacerdotales bordadas a mano, la corona del sumo sacerdote, el arpa del rey David reconstruida según las especificaciones bíblicas. Todo listo, todo preparado, esperando, y hay sacerdotes levíticos siendo entrenados en los rituales del templo, rituales que no se practican desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. 2000 años de preparación interrumpida, reactivada ahora. La única cosa que falta, según los estudiosos israelíes del tema, es resolver la cuestión del lugar exacto. Y los conflictos recientes en el Medio Oriente están cambiando el panorama de formas que nadie imaginaba hace apenas 5 años. ¿Por qué importa tanto el tercer templo? Porque la Biblia dice que el anticristo se sentará en él. Porque Daniel profetizó que en el tercer templo ocurrirá la abominación desoladora. Porque el apóstol Pablo describe que el hombre de pecado se proclamará Dios precisamente en ese lugar. El tercer templo no es solo un proyecto arquitectónico, es el escenario donde se desarrollarán los eventos más dramáticos de los últimos días, y está siendo preparado ahora mismo. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana. Publico videos todos los días y no vas a querer perderte lo que viene. La Biblia menciona 3 templos en Jerusalén, y el tercero tiene un rol profético que ningún estudiante serio de escatología puede ignorar. El primer templo fue construido por Salomón alrededor del año 960 a.C. Fue destruido por Nabucodonosor y los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo fue reconstruido bajo Zorobabel, después del regreso del cautiverio babilónico, ampliado magníficamente por Herodes el Grande y destruido por los romanos bajo Tito en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús profetizó en Mateo 24:2. El tercer templo, el templo profético, es el escenario de algunos de los eventos más dramáticos de la tribulación. Daniel 9:27 describe que el anticristo confirmará un pacto con Israel por 7 años, y en la mitad de ese periodo profanará el templo. Para que haya profanación tiene que haber un templo. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4 describe al hombre de pecado sentándose en el templo de Dios proclamándose Dios. Para que alguien se siente en el templo tiene que existir. Jesús en Mateo 24:15 advierte sobre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel estando en el lugar santo. Para que haya abominación en el lugar santo tiene que existir. 3 textos distintos, 3 autores distintos, todos apuntando al mismo edificio que todavía no existe, pero que está siendo preparado. Y el siguiente punto es donde todo conecta de forma que va a sorprenderte. Durante siglos, el principal obstáculo para la reconstrucción del templo fue obvio: la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam, está construida sobre el monte del templo. Cualquier intento de demolerla para construir el templo desencadenaría una guerra religiosa de proporciones apocalípticas. Y eso ha sido el argumento central de quienes decían que la profecía del tercer templo era imposible de cumplir en el corto plazo. Pero hay 3 desarrollos recientes que están cambiando esa ecuación. El primero es la investigación arqueológica sobre la ubicación exacta del templo. Algunos investigadores israelíes sostienen que el templo original no estaba donde está la cúpula de la roca, sino en otro lugar del monte del templo.
Si eso se confirma arqueológicamente, el templo podría construirse sin tocar la mezquita islámica. El segundo es el debilitamiento del poder islámico en la región. Los conflictos recientes que eliminaron al liderazgo iraní y degradaron severamente a Hamás y Hezbollah, los principales bloqueadores de cualquier cambio en el status quo del Monte del Templo, han creado un vacío de poder que podría cambiar la dinámica política de Jerusalén de formas que eran impensables hace apenas 2 años. El tercero es la vaca roja. En la ley mosaica, la purificación necesaria para reiniciar los sacrificios del templo requiere las cenizas de una vaca roja sin mancha. En 2024, 5 vacas rojas fueron importadas de Estados Unidos a Israel. El primer caso documentado en 2000 años. Los sacerdotes están esperando que alcancen la edad requerida. El Instituto del Templo en Jerusalén ya preparó todos los utensilios. Hay sacerdotes entrenados, hay vacas rojas, hay investigación arqueológica sobre la ubicación y hay un escenario geopolítico que se está transformando. Las piezas se encajando. Para entender el rol profético del tercer templo, necesitas entender dónde encaja en la secuencia de eventos del fin de los tiempos. El tercer templo no se construye antes del arrebatamiento, se construye durante la primera mitad de la tribulación, después de que el anticristo firme el pacto de paz con Israel. Ese pacto de paz incluirá el permiso para reconstruir el templo y reiniciar los sacrificios. Para Israel aceptar ese pacto y para el mundo aceptar como positivo, el escenario político tiene que estar radicalmente diferente del actual. Lo que estamos viendo ahora es la preparación, no el cumplimiento final. Es el escenario siendo montado, las piezas siendo posicionadas para que cuando el anticristo surja, la infraestructura religiosa del engaño ya esté lista para ser activada. En el medio de la tribulación, después de 3 años y medio, el anticristo quebrará el pacto, entrará en el templo, detendrá los sacrificios y se proclamará Dios sobre el altar sagrado que Israel habrá reconstruido con tanta esperanza. Ese momento es lo que Jesús llamó de abominación desoladora. Y él dijo que cuando eso sucediera, los que estuvieran en Judea deberían huir inmediatamente a las montañas, porque comenzaría la gran tribulación en su intensidad máxima. El templo que Israel está preparando con esperanza mesiánica será profanado por el mayor enemigo que Israel jamás habrá tenido. Esa es la tragedia más profunda del fin de los tiempos. Y la preparación del tercer templo es precisamente su primer capítulo. Pero la historia del templo no termina con la profanación del anticristo. Hay un cuarto templo en la profecía bíblica, el templo milenial descrito en Ezequiel 40 al 48. Y este es el más extraordinario de todos. Después del regreso de Cristo y la derrota del anticristo en Armagedón, Jesús reinará físicamente desde Jerusalén durante 1000 años, y el templo de ese período será diferente de cualquier construcción anterior. Ezequiel lo describe con detalles arquitectónicos extraordinariamente precisos, dimensiones, materiales, distribución de sacerdotes y adoradores. Y la promesa más extraordinaria de toda esa sección es Ezequiel 43 o 4p5. La gloria del Señor llenará la casa. La presencia visible de Dios regresará al templo. La Shekinah, que se fue cuando el primer templo fue destruido y nunca regresó al segundo, volverá al cuarto templo para nunca más irse. Esto significa algo profundo para entender el tercer templo. El tercer templo es el templo del engaño.
construido con esperanza pero profanado por el anticristo. El cuarto templo es el templo de la gloria, construido por Dios y habitado por su presencia para siempre. Entre la profanación del tercero y la gloria del cuarto está el retorno de Cristo. Y ese retorno está más cerca de lo que cualquier generación anterior pudo reconocer. La preparación del tercer templo es uno de los signos más concretos y verificables del avance del escenario profético. No es una interpretación abstracta, no es especulación teológica. Es un instituto físico en Jerusalén con objetos sagrados físicos fabricados por manos humanas reales para un propósito profético específico. Es una realidad que puedes verificar, y cuando lo pones al lado de todo lo demás que está sucediendo, la coalición de Ezequiel 38 formándose, la infraestructura tecnológica del control económico avanzando, el debilitamiento de las potencias que bloqueaban el acceso al monte del templo, el cuadro que emerge es inequívoco. Estamos en la cuenta regresiva. No sabemos exactamente cuánto falta, pero sabemos que cada pieza que se encaja es una confirmación más de que el Dios que escribió el guión hace miles de años sigue siendo el mismo que está orquestando los eventos de 2026. Para el creyente, esto no es motivo de miedo, es motivo de urgencia. Urgencia de vivir de acuerdo con lo que creemos. Urgencia de compartir con los que todavía no entienden. Urgencia de no desperdiciar el tiempo que queda en cosas que no importarán cuando el cielo se abra. El templo está siendo preparado. El escenario está siendo montado. El códice profético está siendo descifrado en tiempo real. Hay un objeto en el Instituto del Templo de Jerusalén que me impacta cada vez que pienso en él. Es la corona del sumo sacerdote, fabricada en oro puro, grabada con las palabras en hebreo, Santo al Señor, exactamente como la Biblia especifica. Lista para ser colocada en la cabeza del sumo sacerdote el día que el tercer templo sea dedicado. Esa corona lleva años esperando, silenciosamente, en una vitrina en Jerusalén. Y cada día que pasa, cada conflicto en el Oriente Medio, cada avance tecnológico en el control económico, cada movimiento geopolítico que debilita a los enemigos de Israel, acerca el momento en que esa corona será usada. Y después de ser usada en el templo que Israel reconstruirá con esperanza, será profanada por el mayor engaño de la historia humana. Y después de la profanación, vendrá el retorno. Y con el retorno, el cuarto templo. Y con el cuarto templo, la gloria de Dios llenando la tierra como las aguas cubren el mar. Esa es la historia que el códice profético cuenta, de principio a fin, sin que ningún detalle escape a la soberanía del Dios que la escribió. Suscríbete al canal y activa la campana. Nuevo video mañana. Y no vas a querer perderte lo que viene, porque continuamos descifrando el códice profético, una profecía a la vez.